El sol de la tarde caía a plomo sobre las ventanas de la pequeña escuela rural de San Andrés, como un martillo de bronce que derretía la poca esperanza que quedaba entre aquellas 4 paredes de adobe encaladas. El olor ya no era a tiza ni a libros viejos, aquel aroma reconfortante que tanto le gustaba a don Aurelio. Ahora el aire apestaba a sudor agrio, cuero curtido y aceite barato para armas. Don Aurelio, el maestro que durante 30 años había gobernado aquella sala con la rigidez de un general romano y la dedicación de un monje, temblaba ahora. No era un temblor de frío, pues el calor era sofocante. Era el temblor de la humillación absoluta. Ante él no solo estaban sus 30 alumnos, aquellos niños descalzos y con los ojos abiertos a los que intentaba civilizar con reglas y gramática. Ante él estaba el capitán Buitre, un hombre que no podía leer su propio nombre, pero que sabía leer el miedo en los ojos de los demás mejor que nadie. Buitre estaba sentado en la silla del maestro, con sus botas manchadas de estiércol sobre la mesa, donde yacía el globo terráqueo. Se rió, una risa gorgoteante que reveló dientes podridos y un alma aún más deteriorada. Sostenía la regla de madera de don Aurelio, la misma que se había roto bajo los dedos de tantos alumnos distraídos, y la usaba para rascarse la espalda con un desprecio que dolía más que una bofetada. El capitán ordenó al maestro que se arrodillara, no sobre el liso suelo de madera cerca del escritorio, sino sobre la grava áspera que había ordenado a sus soldados que extendieran en el centro de la sala. La orden fue dada en un susurro siseante. «Arrodíllate, maestro, y pídele perdón por llenarles la cabeza a estos chicos con mentiras sobre el mundo». Don Aurelio sintió que sus rodillas crujían al tocar las piedras. El dolor fue agudo, inmediato, subiendo por sus muslos y explotando en la base de su columna. Pero el dolor físico era irrelevante comparado con el dolor de ver a sus alumnos presenciar su caída. Siempre les había enseñado que la autoridad provenía del conocimiento, que una postura erguida era señal de un hombre civilizado. Ahora estaba encorvado, reducido a un animal asustado ante la fuerza bruta. Los niños lloraban en silencio, observaban desmoronarse al hombre que parecía invencible, al hombre que conocía los nombres de todas las capitales de Europa y las fechas de todas las batallas de Roma. El capitán Buitre se puso de pie y rodeó al profesor arrodillado. Se dirigió a la clase diciendo que la revolución no necesitaba ni latín ni álgebra. Dijo que la revolución necesitaba balas y hombres. Acusó a don Aurelio de ser un traidor al pueblo, un hombre que enseñaba a los hijos de los campesinos a soñar con cosas que no eran para ellos. Dijo que los libros eran veneno porque hacían olvidar a los pobres que nacieron para servir o para morir. Buitre escupió al suelo justo delante de la cara del profesor y le exigió que besara su bota embarrada. «Besa la tierra de donde vienes, viejo arrogante», gritó el capitán, amartillando su revólver. El tiempo se detuvo. El zumbido de una mosca azul sonó como un trueno. Don Aurelio cerró los ojos. Pensó en su dignidad. Pensó en rechazar y aceptar la bala. Sería un final noble. Pero entonces escuchó el sollozo de María, una niña de 7 años en la primera fila. Si moría allí, frente a ellos, el trauma sería eterno. La escuela cerraría. El conocimiento moriría. Se inclinó hacia adelante. Le temblaban los labios. Iba a besar la bota. Iba a dar su alma para salvar su cuerpo. Fue en ese momento que se abrió la puerta trasera de la habitación. No hubo golpe, no hubo gritos, solo el crujido de las bisagras oxidadas que don Aurelio llevaba meses prometiendo arreglar. Entró una corriente de aire, levantando polvo de tiza, y con el polvo llegó una sombra. El capitán Buitre se giró, dispuesto a maldecir al soldado que se atrevió a interrumpir su teatro de crueldad. Pero la maldición murió en su garganta. El hombre de pie en la puerta no era un soldado cualquiera.
Llevaba un sombrero de ala ancha, un bigote conocido en todo el hemisferio y una mirada que pesaba más que el plomo. Francisco Villa permanecía apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observando la escena con una curiosidad fría, casi científica. El silencio en la sala cambió de textura. Antes era el silencio del miedo, ahora era el silencio de la reverencia mezclado con pánico absoluto. El capitán Buitre palideció. Bajó el arma lentamente, intentando esconder el revólver tras la pierna como un niño al que pillan portándose mal. «Mi general», balbuceó. Solo le estaba dando una lección a este burgués. Villa no respondió de inmediato. Descruzó los brazos y entró en la sala. Sus espuelas tintinearon con un sonido musical y aterrador. Pasó junto a los pupitres de los niños. Tocó la cabeza de un niño desaliñado. Tomó un libro abierto de una mesa. Era un libro de historia. Villa miró las ilustraciones, luego al profesor, que seguía arrodillado sobre la grava, incapaz de moverse, paralizado por la conmoción. Villa se detuvo ante Buitre. Era más bajo que el capitán, pero en ese momento parecía un gigante. Villa preguntó con voz tranquila y peligrosamente suave qué lección exactamente le estaba enseñando el capitán. Buitre intentó justificarse. Dijo que el profesor era elitista, que representaba al antiguo régimen, que humillaba a los estudiantes con exámenes difíciles. Villa asintió con la cabeza. Miró a don Aurelio y le ordenó que se pusiera de pie. El profesor obedeció con dificultad. Le sangraban las rodillas, manchando sus pantalones de lino claro. Villa miró a los estudiantes. «Niños y niñas», dijo, «el capitán dice que este hombre es malvado. Dice que enseña mentiras. Quien sepa leer, que levante la mano». Casi todos levantaron las manos temblorosas. Villa sonrió con una sonrisa genuina y poco común. «¿Quién sabe cuánto es 7 por 8? Varias voces respondieron 56. Villa miró al capitán Buitre. El general le preguntó al capitán cuánto era 7 por 8. Buitre sudaba. Abrió la boca, la cerró, miró a su alrededor. No lo sabía. El hombre que sostenía el arma y la autoridad no sabía la tabla de multiplicar básica. Villa rió, pero no era una risa de alegría, era una risa seca. Villa dijo que la ignorancia es la madre de toda tiranía. Dijo que un hombre que no sabe leer es como un ciego que camina al borde de un precipicio. Se cae y se lleva consigo a todos los que lo rodean. Villa se acercó a la pizarra. Tomó un trozo de tiza. La mano que sabía manejar un rifle con precisión mortal sostenía la tiza con sorprendente delicadeza. Escribió una sola palabra en la pizarra con letras grandes: educación. Se giró hacia Buitre. «Obligaste a este hombre a arrodillarse porque tiene algo que tú no tienes, capitán», dijo Villa. «Eres envidioso, odias lo que no entiendes, crees que la revolución se trata de destruir a quienes saben más. Pero la revolución, capitán, se trata de asegurar que el hijo del trabajador pueda saber tanto como el hijo del patrón. Si matamos a los maestros, ¿quién enseñará a nuestros hijos a escribir las leyes justas que queremos crear? ¿Quién contará nuestra historia?» Buitre se encogía. Su arrogancia se había evaporado. Villa entonces hizo algo inesperado. No ordenó el arresto del capitán, no ordenó que lo azotaran. Villa señaló el rincón de la habitación donde se guardaba el gorro de burro, un cono de papel que don Aurelio usaba para castigar a los estudiantes revoltosos, una práctica que había abandonado por considerarla cruel. Villa recogió el cono polvoriento. «Siéntese», ordenó Villa, señalando el primer escritorio, un pequeño escritorio hecho para un niño de 6 años. El capitán Buitre, un hombre de 90 kilos, tuvo que apretujarse en el pequeño taburete de madera. Sus rodillas chocaban contra la mesa. Parecía ridículo. Villa colocó el cono de papel sobre la cabeza del capitán. La sala contuvo la respiración. La imagen era surrealista.
El temido torturador era ahora el estudiante castigado. Villa se volvió hacia don Aurelio. «Profesor», dijo el general, «tiene un nuevo estudiante. Parece un poco lento y muy maleducado. Creo que necesita aprender a escribir su propio nombre antes de poder dar órdenes a nadie. Quiero que le enseñe, y no deje que se levante de esta silla hasta que pueda escribir «Soy un servidor del pueblo» y no su amo 100 veces en su cuaderno, sin faltas de ortografía. Don Aurelio miró a Villa, atónito. Miró a Buitre, rojo de vergüenza, con las orejas ardiendo bajo el cono de papel. El miedo se había desvanecido, dando paso a una vertiginosa sensación de justicia poética. Villa se dirigió a la puerta. Antes de irse, se volvió hacia los niños. «Nunca olviden lo que vieron hoy», dijo. «Las armas dan poder por un momento, pero la pluma lo da para siempre. Un tirano puede obligarlos a arrodillarse, pero nunca podrá obligar a su mente a inclinarse si es libre. Aprendan todo lo que puedan, porque un pueblo educado es el único ejército que ningún dictador puede derrotar». Villa se fue, desapareciendo en el polvo tan misteriosamente como había llegado. La tarde continuó en el Colegio San Andrés, pero nada era como antes. El capitán Buitre permaneció sentado en la pequeña silla, sudando y forcejeando con el lápiz que parecía minúsculo en su gruesa mano, intentando dibujar las letras bajo la severa mirada de don Aurelio. Los alumnos observaban fascinados, vieron la desmitificación del monstruo, vieron que la brutalidad era solo una máscara para la incompetencia. Don Aurelio, a pesar de sus rodillas magulladas, caminaba por el aula con la espalda más erguida que nunca. Corrigió la letra del capitán con la misma firmeza con la que corregía la de los niños. No buscó venganza, no se burló, simplemente enseñó, porque comprendió la lección de Villa. La venganza perpetúa el odio, pero la educación rompe el ciclo. Buitre nunca aprendió a escribir la frase perfectamente ese día, pero aprendió algo mucho más importante. Aprendió el peso de la humildad. Años después, se dice que en esa región, los soldados de Villa eran los únicos que llevaban libros en sus alforjas junto con municiones. Y dicen que don Aurelio continuó enseñando hasta los 80 años, contando siempre la historia del día en que el general impartió la lección más difícil de todas, sin disparar un solo tiro. La escuela se convirtió en un santuario. Ni las tropas federales ni los rebeldes se atrevieron a tocarla, porque sabían que en su interior residía un poder que ni siquiera la guerra podía extinguir. Y si hubieras estado en esa habitación, ¿habrías sentido placer en la humillación del capitán? ¿O habrías comprendido como don Aurelio que la verdadera victoria no consiste en humillar al enemigo, sino en transformarlo? La historia la escriben los vencedores, pero el futuro lo escriben los maestros. Y ese día Pancho Villa se aseguró de que el futuro tuviera la oportunidad de sobrevivir al presente. El sol se puso sobre San Andrés, tiñendo el cielo de rojo sangre y oro, pero dentro de la escuela la luz del conocimiento brillaba con más fuerza que nunca, alimentada por la leña de la verdadera justicia.